Buenos días, chicos. Ahora estamos ya en... Ahorita vamos a ver el análisis para el día de mañana, que es 5 de agosto del 2026. En- entonces, ahorita vamos a hacer un análisis un poquito más macro para que puedan tener un panorama, ya que rompimos hoy históricos. Y quiero que aprendan también a cómo proyectar cuando ya estamos fuera de, no tenemos nada aquí arriba. Entonces, cómo hacer una proyección. Nos vamos aquí a extensiones. Este es en gráficos diarios. Lo podemos hacer en semanales también, en cualquier gráfico, hasta de un minuto. Pero ahorita vamos a hacer el análisis del IS. Primero se ancla en el último bajo, en el último alto y en el bajo anterior. Este bajo, una regla importante, este bajo no puede estar más abajo de esto. Si está más abajo de este, entonces tendríamos que hacer algo así. Venirnos, busquemos, por ejemplo, vaya, por ejemplo, aquí tenemos un alto y este está más alto. Entonces yo esto no lo puedo tomar, así que vengo y agarro este bajo que fue donde hizo el pullback y me voy aquí. Esta es la proyección. ¿Verdad? Y vemos que llegó a dónde? Al 100, o sea, pasó al 127, casi llega al 161. Pero yo, o sea, lo que quiero mostrarles aquí es que estas, como ya estamos fuera, o sea, aquí ya no hay referencias, es importante marcar estas para proyección. Aquí en el 127, como vimos aquí, ya terminó el ciclo. Una vez rompe el 100, o sea, llega el 127 o lo rompe, ya, ya terminó el ciclo. O sea, en esta zona ya terminó el ciclo. Lo vamos a poner un poco bonito, así, transparente. Y lo vamos a copiar y lo vamos a pegar con el próximo target. Si sigue subiendo, serían los 7.875, supongamos, para redondear. Y aquí, eh, bueno, normalmente, o sea, normalmente en un mercado normal, aquí tendría que hacer un retroceso. ¿A dónde? Aquí por lo menos al 693, que es el área de, que es el último alto, a retroceder el último alto, pero no es necesario. O sea, el precio puede hacer lo que quiera, por eso ya nos vamos a ir al análisis intradía, pero quería mostrarles cómo anclar esto. Otra cosa importante, para que yo tome en cuenta este pullback, tiene que cumplir con el 38% como mínimo del retroceso. O sea, si yo voy aquí, sí me lo cumplió porque llegó al 50%. Y como mínimo tiene que llegar al 30 al 38, al 38, al 30 38.2. Hoy nos vamos ya a, a poner los single prints del día de hoy. Ya hoy sí ya podemos empezar a borrar todas estas madres porque ya no, ahorita ya no nos van a servir, pero las voy a borrar yo después, porque ahorita ya no nos van a servir. Eh, Ahorita ya no nos van a servir.
Así que nos vamos a ir, esto lo vamos a borrar, ya no nos sirve. Ahí está, madre. Scroll, vámonos para arriba y vamos a ver, mira hasta dónde, qué bárbaro, si es que vale. Entonces aquí vamos a pegar los single prints con ustedes. Aquí tenemos el primero y vamos a tomar este que tiene ahí dos, porque en realidad no nos, o sea, que tenga aquí dos patitas, pues no nos va a hacer eh, nada. ¿Verdad? Descargar plantillas, single prints. Estos sí son single prints, no como los que hemos dibujado, que ya vamos a dibujarlos. Y aquí le vamos a dar hasta el 14 de agosto. Ok, entonces aquí lo que voy a hacer es copiar porque aquí tenemos varios por el gran imbalance que hubo hoy hubo una cantidad de single prints. El último de abajo no lo voy a utilizar porque, ¿cómo se llama? Es demasiado grande y no creo que vaya a llegar el precio ahí. Aunque si llegara, llega, o sea, a esta zona de aquí, pues es porque ya nos vamos a ir en venta, ¿verdad? Pero bueno, ya tenemos los single prints marcados. Ya los quiero ver si los tenemos en globales. No, hay que poner los globales. Globales. Bueno, así es como voy haciendo el análisis todos los días. Ya tengo mis single prints nuevos. Ahora me voy ya al de 15 minutos. Pero ver a dónde estás. Aquí. Ok. En 15 minutos. Esta era la zona importante que había que romper hoy. ¿Verdad? Y se la pasó llevando sin misericordia. Yo por eso mi target hoy que compré en Asia lo puse aquí en el 60 y pico, 62 por ahí, porque había visto esta zona, que esta zona viene de aquí, pero voy a ver si es este, no, esta zona es esta, que es la parte del alto anterior con un pivote. Entonces, toda esta zona es donde se generó toda la caída. Aquí se generó caída a donde hubo rechazo, rechazo. Entonces, tomo en cuenta esa zona como otro tipo de análisis, no es solo de single prints. Tengo que ir haciendo un mix, ¿verdad? Ahorita que ya estamos aquí, voy a hacer una limpieza. ¿Esto para qué lo quiero? ¿Para qué lo quiero? Ah, no, ese sí. Aquí tenemos un gap que tenemos que cubrir. Y creo que es este, no es ese de arriba. Entonces, ese lo tenemos que dejar porque ese gap, o sea, ese está vivo todavía, este gap de aquí. Este está vivo, entonces no lo puedo eliminar. Esa zona no la puedo eliminar porque ese gap todavía sigue vigente. Entonces, eh, ya no voy a echar todas estas líneas, que para qué las quiero. Pero no los quiero entretener a ustedes, esto lo voy a borrar después. Vale, nos vamos aquí a M15. Rápido. Tenemos los single prints, ¿ok? Nos vamos aquí, vamos a marcar nuestra caja de referencia. ¿Cuál es la caja? Varias áreas. High, en este caso que estamos alcistas, al poco. Esta es la caja. ¿Ya? Vamos a dejar más largo hasta para el día de mañana, porque aquí le vamos a dar un color verdecito, así como le gusta Ponti, con una opacidad de 20.
No, esa opacidad le vamos a dejar 40. El esquema, si se lo vamos a bajar a 10 y el mismo color. Ok, vaya. Ah, pero esto lo vamos a poner propiedades que se vean todas las. Vaya. Entonces ya tenemos nuestra caja y tenemos nuestro single gate. Ahora nos vamos ya al análisis de lo que esperamos. Vean lo importante, el precio, pum, pan, cayó, ¿ya? Y vuelve y a dónde cerró, exactamente en el POC, que es el bajo de la caja, ¿ya? O sea, este bajo de la caja es súper importante. Entonces, nos vamos a ir aquí con la proyección. Escenarios de compra. Ok, que el precio rompa aquí, ¿verdad? Retesté aquí. Ahí lo vamos a hacer con verde. Retesté aquí y nos vayamos ya tenemos hasta el 7875, acuérdense. Ese es el siguiente target que, que lo vimos en el gráfico de un día. ¿Ya? Otro escenario de compra, este que se acaba de dar aquí abajo. De aquí, aquí y aquí nos vamos en compra. ¿Ok? Otro escenario de compra, pero primero, pero no lo voy a marcar ahorita, sería un escenario de venta, pero el próximo escenario de compra sería aquí o en el variaria low, como vimos ayer. Entonces, que viniera aquí a hacer una cacería y aquí va a ser esto y por supuesto que aquí va a ser esto y aquí nos vamos. Vean. Este sería el siguiente escenario de compra. Pero para que se dé este escenario de compra, quiero enseñarles algo importante. Aquí, en esta zona de aquí, este podría caer fácilmente a esta zona, llevarse el area low y venir a buscar esta zona del 700, esta zona de aquí que quedó, que es importante, que es prácticamente el alto que rompió, la zona del 700 al 690. Esa zona es súper importante, pero nuestro target, si nos vamos a venir en venta, estos son los tres escenarios de compra. Entonces, para que los tengan ya en cuenta, perfilados, o sea, los tengan mapeados, nos vamos a ir a los escenarios de venta. Los escenarios de venta. Ok, primero me tiene que romper aquí con fuerza, o sea, con ganas, con convicción, así como estuvo hoy al mercado comprando. Retestearme aquí, ¿hasta dónde? Podría penetrar hasta esta zona de aquí, que sería como el 52 por ahí. Pero si no llega, bueno, ya aquí podemos vender libres hasta aquí y si sigue dando venta, nos vamos hasta el variable low. ¿Eh? Ya aquí yo me salgo, aunque siga cayendo, porque tenemos esta zona que es una zona relevantísima. Entonces, de escenarios de venta solo tenemos uno, en escenarios de compra tenemos tres, donde podemos comprar. Aunque esta compra la veo lejana, esta compra ya creo que sería para el día hoy es martes, sería para el día jueves. Mañana acuérdense que tenemos noticia y el viernes también, entonces mañana puede ser de que ocupen la noticia para manipular y venir a sacar liquidez. ¿Ya? Entonces, nuestro escenario de venta ya lo tenemos marcado desde la zona, vamos a poner aquí, desde la zona de para que lo anoten ahí, desde la zona de los 53
al 45. O sea, y esto ahora, con la condición de que esto rompa con convicción y no haga esto, ¿verdad? Porque si hace esto, de nada me sirve. De nada me sirve. Si él se viene de caída de un solo hasta aquí, ya no me interesa. ¿Verdad? Ya no me interesa porque ya llegó al target. ¿Verdad? Entonces, él tiene que venir y hacer esto que está aquí. ¿Verdad? Entonces, vamos a borrar eso. Ese es para el escenario de venta. Ya tengo yo marcado aquí. Recuérdense, en el video de ayer también les puse lo de la regla del 50%. En este caso, como está sobreestirado el precio, el 50% viene quedando como por aquí. Entonces, nosotros queremos vender lo más alto posible. Pero yo aquí, si me pongo a vender, ¿cómo me voy a poner a vender con este tremendo estorbo de los compradores que hay ahí? Entonces, sería como, no sé, algo arriesgado, ¿verdad? O sea, meterme a vender, a menos que me dé un patrón de venta en esta zona. Si aquí en esta zona me llegara a dar un, ay, si aquí, perdón, si aquí, en esta zona, me llegara a dar un patrón en order flow, usando el power flow y usando las herramientas que utilizamos, y da una venta, pues ya sabemos de que aquí hay que tener cuidado. Eso sí, en el 760 hay que tener un gran cuidado, ¿verdad? Porque aquí están los compradores. Entonces, por eso es que les decía yo que la venta más segura es una vez rompen a los compradores, los retestean y sigan corriendo hasta el variable low. Pero puede dar una venta aquí, escalpeada hasta aquí y aquí ver qué hace. Pero de que aquí va a haber reacción, va a haber reacción. Ha habido reacción desde desde las, desde las 1:45 de Nueva York hasta el cierre. O sea, es bastante tiempo que ha pasado el precio aquí queriendo y lo impulsan nuevamente para arriba. Entonces, ahora la compra más segura, la que más me gustaría fuera que viniera ahorita a Asia, hiciera esto y aquí me diera un patrón y nos vamos para el norte, ¿verdad? En Asia, en la zona del 60, zona del 60, que es la zona del comprador. ¿Verdad? Vamos a borrar esto. Y entonces, bueno, ya aprendimos a cómo marcar las extensiones. Ya aprendimos, ya vimos a cómo mapear de a dónde vamos a entrar en compra, dónde vamos a entrar en venta, para que tener bien claro el objetivo, ¿verdad? Pues miren qué jalón yo hoy. Aquí yo entraba de compra, que es donde creo que entró, no, tú entraste por aquí, creo que entró, ¿cómo se llama? John, en el 47, por aquí. Por aquí entró que esperó a que se formara la caja, porque, híjole, o sea, de verdad que pero con esta vela que se hizo aquí, con esta vela que se hizo aquí, con esta vehemencia, miren el volumen de esa vela, y este retesteo, aquí podíamos fácilmente haber entrado bien. O sea, la verdad es que nos dormimos. Es que yo quería que llegara al 6 aquí abajo. Es lo que les digo, que antes de la apertura llegó aquí el 48, aquí está, que es donde
quise comprar porque era la zona de compra, aquí estaba ya, o sea, este era la zona que yo ya había hasta dibujado aquí para comprar. Y en lo que saqué al perro y todo, saco al perro, pues ya no me dio chance. Bueno, espero que les guste el video y todos los días les voy a estar mandando videos, espero que los vean eh, y les guste. Tengan buenas tardes, buenas noches, buenos días.